El día de hoy vamos a continuar con el tema de polímeros. Nosotros habíamos visto de la clase anterior que cuando teníamos polimerizaciones del tipo catiónica o vías radicales libres, teníamos el problema de que tanto el radical libre más estable como el carbocatión más estable es el más sustituido. Entonces son muy comunes las reacciones de transposición de los carbocationes y de los radicales libres, de modo que se van generando cadenas que se encuentran ramificadas. Estas cadenas ramificadas no pueden, digamos, ordenarse con respecto de las cadenas vecinas y como resultado vamos a tener un material que tiene baja densidad y por lo tanto pobres propiedades mecánicas. Depende que sea lo que queramos. Si por ejemplo lo que queremos es utilizar al polímero como un aislante térmico, entonces me conviene que moléculas del gas que conocemos como aire se encuentren ocluidas dentro de la estructura del polímero y el aire, al tratar de transmitir calor por conducción, es muy torpe y al estar encasillado en esas moléculas del polímero, lo obligamos a que el calor se transfiera de esa manera por el mecanismo de conducción. Entonces, es de los peores conductores de calor que existen y de esa manera entonces el polímero me sirve como un aislante térmico. Desde luego, si el polímero lo quiero para la fabricación de un material como un plástico o algo así, entonces será indeseable que sea un material poco denso, ¿no? ¿A partir de cuándo tenemos nosotros polímeros de alta densidad? Bueno, fue hasta el advenimiento de la polimerización por coordinación por parte de dos investigadores, un alemán que se llamaba Carl Ziegler y un italiano que se llamaba Giglio-Natta. Ellos diseñaron el catalizador de Ziegler-Natta y ahorita les platico el mecanismo. Este fue el responsable de hacer que los polímeros por primera vez fueran materiales de alta densidad. Entonces, este mecanismo de polimerización, que se llama polimerización por coordinación, es también un mecanismo de reacción en cadena, como los que hemos estado viendo en la clase pasada. Nada más que tiene la particularidad de que el iniciador y el catalizador, en este caso sí es correcto hablar de un catalizador, es quien juega el papel importante para llevar a cabo la reacción en cadena. Entonces, consiste en lo siguiente. Vamos a tener que el catalizador de Ziegler-Natta se construye casi siempre a partir de este compuestito, el tricloruro de titanio, y le ponemos un compuesto organometálico. Casi siempre, dependiendo de cuál sea el polímero que queremos obtener, ese compuestito es el trietilaluminio. Entre ellos dos van a formar un sistema que se llama dicentrado. Es una molécula bastante compleja, pero digamos el núcleo catalítico, la parte que es reactiva, es esta. Es el átomo de titanio que está coordinado a un ligante etilo, CH2CH3. Este proviene de aquí, del trietilaluminio. Y existen otros 4 sitios de coordinación que están distribuidos hacia los vértices de una geometría bipirámide trigonal. Recuerdan que en la geometría bipirámide trigonal yo tenía algo así como un plano ecuatorial de la molécula, que sería este de acá, y estos dos sustituyentes que se encuentran acá se llaman sustituyentes axiales o apicales. Bueno, si a esta molécula de este tipo, ahorita estos sustituyentes son indistintos, pueden ser etilos, pueden ser cloros, incluso el aluminio anda por ahí presente, pero digamos, la parte importante es este átomo de titanio que tiene la presencia de un orbital D desocupado. Recuerden que los orbitales D tienen esta simetría. Aquí le ponemos que es positivo, positivo en cuanto a la fase, negativo, negativo. Es un orbital D que se encuentra desocupado. Por ahí anda nadando la molécula del monómero. Ahorita voy a hacer la polimerización para el caso del etileno. Lo puedo pintar de esta manera. Entonces, aquí nosotros tenemos un orbital de tipo pi. Ese orbital de tipo pi va a donar densidad electrónica hacia el orbital D que se encuentra desocupado. Y entonces voy a tener que el centro catalítico cambia su número de coordinación. Ahora va a ser un titanio que se encuentra hexacoordinado. Originalmente se encontraba pentacoordinado. Ahora se va a encontrar después de la entrada del grupo etileno con una coordinación de 6. O sea, aquí va a tener los bracitos que ya tenía
Este bracito es el grupo etilo que ya también estaba. Y acá, coordinado a través del enlace pi, esto lo puedo representar de esta manera, se encuentra la molécula del etileno. Ajá. Ahora, aquí va a haber un paso de reacción importante, que es la inserción de la unidad monomérica, que estaba coordinada a través del enlace pi, hacia este enlace de aquí. Entonces, déjenme pintarlo de esta manera. Me va a quedar que el titanio regresa a tener un número de coordinación de 5 y la inserción del etileno en este enlace, metal-carbono, me va a dar por resultado una cadena más larga. Me quedaría CH2, 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 CH3. Ajá. Ahora, por ahí anda nadando otra vez la unidad monomérica. Otra vez voy a tener que el doble enlace se coordina hacia un orbital D desocupado del titanio. Y entonces ahora tendría que el número de coordinación vuelve a cambiar al valor de 6. O sea, aquí tendría otra vez coordinado a través del doble enlace al etileno. H2C, CH2. Aquí está la cadena larga. CH2, 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 CH3. Y nuevamente voy a tener que se inserta la molécula del etileno en el enlace metal-carbono. Entonces, esto pasaría a que tuviéramos nuevamente un titanio que tiene un número de coordinación de 5, nada más que ahora esta cadena va a tener 6 átomos de carbono. Va a ser CH2, 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 CH3. Ajá. Entonces, muchos de los ciclos catalíticos consisten en cosas por el estilo. Varios de estos los van a estar utilizando ustedes a lo largo de su carrera, sobre todo cuando vean ciclos enzimáticos para la producción de hidrógeno y cosas por el estilo. Realmente el centro reactivo es el metal de transición. Es importante que existan orbitales de tipo D y básicamente un ciclo catalítico consiste en esto, un centro metálico que está cambiando su número de coordinación. Si se fijan en el titanio, estamos alternando un número de coordinación de 5 acá, de 6 acá, 5 acá, 6 acá, 5 acá, etcétera. Ajá. Vamos a ir regenerando mediante reacciones intramoleculares el número de coordinación original que tiene el metal. Y la mayoría de ciclos catalíticos se comportan de esa manera. Ajá. Entonces, ¿qué es importante para un ciclo catalítico? Bueno, sí son importantes estos ligantes. Justamente del espacio que dejen para que entre la molécula que va a reaccionar depende del tipo de producto que vamos a tener al final. Por ejemplo, en el caso del catalizador de Ziegler y Natta, yo puedo tener cualquiera de tres condiciones. Dos son predominantes. Puedo tener un polímero que tenga esta estructura. Vamos a hacer el caso de la polimerización de la molécula de propileno. ¿Se acuerdan que la G cambiaba? En este caso la G va a ser un metilo. Y entonces lo polimerizamos utilizando este mecanismo de polimerización por coordinación. El polímero puede tener esta estructura. Voy a decir que esta cadena hidrocarbonada se encuentra sobre el plano del pizarrón y podría ser que hubiera un hidrógeno hacia adelante y un metilo que se encuentre hacia atrás. En el otro átomo de carbono, un hidrógeno va a estar adelante, el metilo se encuentra hacia atrás. Siempre va a ocurrir eso. Ajá. Aquí el metilo se encuentra hacia atrás y acá también. Hidrógeno hacia adelante, metilo que se encuentra hacia atrás. Y de esa manera vamos propagando la estructura polimérica. ¿Va? Este polímero se conoce como polímero isotáctico. Y el hecho de que los metilos se encuentren todos hacia la parte de atrás de la cadena polimérica se conoce como tacticidad. O sea, en este caso, isotáctico significa que todos los grupos G tienen la misma tacticidad, se encuentran apuntando hacia el mismo lado. Puede ocurrir algo como esto otro.
que en este carbono el hidrógeno se encuentra hacia adelante, el metilo hacia atrás, lo que ya habíamos visto, pero en este cambia la tacticidad. Ahora el metilo se encuentra hacia adelante y el hidrógeno hacia atrás. Ahora en este nuevamente el hidrógeno se encuentra hacia adelante, el metilo hacia atrás, y de esa manera se van a ir alternando, etcétera. Este polímero se llama sindiotáctico. Y por último, puede darse el caso, que no ocurre con la polimerización por coordinación, que sí lo podemos hacer que ocurra, pero no necesariamente. Puede darse el caso que tenga un ordenamiento totalmente aleatorio entre los grupos que se encuentran adelante y atrás. Ese ordenamiento se llamaría atáctico. ¿De qué depende la tacticidad? Depende de que en la parte catalítica yo tenga justamente el espacio necesario que están dejando estos ligantes para que la unidad monomérica se acomode de cierta manera. Aquí hay reconocimiento molecular, como el caso del reconocimiento que existe en sistemas biológicos, como las enzimas, las moléculas que reconocen molecularmente a otras, como el caso de las que se encargan del olor, del sabor, etcétera. O sea, tengo una interacción de una llave en una cerradura que tiene que ser una llave específica para cada tipo de cerradura. Si no fuera el ordenamiento el que se necesita, entonces la llave no encaja, las moléculas chocan, pero se regresan cada una por su lado. Si el ordenamiento es el necesario, entonces la llave va a encajar en la cerradura y voy a tener que el catalizador me sirve para diseñar cualquiera de estos sistemas de tacticidad. Los más comunes para la polimerización por coordinación son el isotáctico y el sindiotáctico. El atáctico necesitaría que tuviera ligantes que les diera igual la coordinación de la unidad monomérica en la posición en la que fuera. Pero generalmente les digo, no es el caso. Ahora, ¿cuál es la importancia de la tacticidad? Desde el punto de vista mecánico, tanto el polímero isotáctico como el sindiotáctico, si yo pongo cadenas una adyacente a la otra, vería que se pueden ordenar de mejor manera. Entonces, estos dos polímeros van a tener un mayor porcentaje de cristalinidad. Ajá. A pesar de que las cadenas poliméricas tienen diferentes largos y no son el mismo compuesto, sí puede haber cierto ordenamiento en la fase sólida y eso provoca, les decía, que exista un mayor porcentaje de cristalinidad. Lo veríamos reflejado como una mayor dureza, una mayor transparencia, por ejemplo, etcétera. En el caso del polímero atáctico, se entorpece el empaquetamiento en la estructura a nivel del sólido y entonces voy a tener que va a tener una menor densidad, por ejemplo, que el sindiotáctico y que el isotáctico, aunque en comparación con los polímeros ramificados que vimos la vez pasada, sería un material que tiene una muchísima mayor densidad. ¿Sale? Entonces, esta polimerización por coordinación me sirve para llevar a cabo la síntesis de polímeros de alta densidad, polietileno de alta densidad, polipropileno de alta densidad. Tienen la utilidad, sobre todo en la fabricación de plásticos. ¿Hasta ahí voy bien, chicos? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Va que va. Vamos a ver el otro tipo de sistema de obtención de polímeros. Todas estas reacciones que ya les expuse son reacciones de reacción en cadena. Ajá. ¿Se acuerdan que había otro sistema de clasificación en la que decía que hay una polimerización por etapas? Y les decía que muchas veces esta polimerización por etapas corresponde a otro sistema de clasificación que se llama polimerización por condensación. Generalmente, la característica que tiene esta polimerización es que me produce un subproducto de la polimerización. O sea, no nada más se va añadiendo a la cadena la unidad monomérica, sino que cada vez que se añade, se va a generar un subproducto. Muchas veces el subproducto es una molécula sencilla. No sé si alguna vez habrán pegado ustedes con silicón, que recuerden a qué huele. Huele así como a vinagre. Y bueno, lo que pasa es que tanto el vinagre como el anhídrido acético son productos colaterales de la polimerización en el caso de los silicones. Entonces, yo tengo que aquí hace falta una unidad monomérica que tenga un grupo funcional.
Y muchas veces el grupo funcional se tiene que repetir. Por ejemplo, vamos a poner el caso de, no sé, se me ocurre esta moleculita, HO. Esta es la función ácido carboxílico, ¿recuerdan? Tengo aquí un carbono, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá le voy a poner otro grupo ácido carboxílico. Es un diácido carboxílico. El nombre común para este es el de ácido adípico. Pero podría ser cualquier otra molécula. Por ejemplo, se me ocurre un anillo aromático que tenga también 2 veces la función ácido carboxílico. Ahorita voy a decir que la función se encuentra en la posición para. Ajá. Y ahora le voy a poner otro compuesto que reaccione con este grupo funcional. Por ejemplo, una amina. En este caso, para que la amina tenga 6 átomos de carbono, me conviene utilizar a la hexametilendiamina. Sería H2N. Luego aquí va a tener una cadena hidrocarbonada de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí va a tener otro grupo amino. Ajá. Si recuerdan, esta era una reacción para la obtención de amidas. O sea, yo tenía al ácido carboxílico, lo ponía en presencia de, por ejemplo, una amina primaria, RNH2, y como resultado iba a tener una amida, N sustituida. Aquí voy a decir que esta es una R'. Entonces me quedaría RCO, NHR. Lo mismo está ocurriendo aquí, nada más que esta parte de la molécula se va a pegar con esta parte de la otra molécula y esta parte de la molécula se puede pegar con otra molécula del ácido adípico. Entonces me iría quedando esto, miren. HO, C, doble enlace con el oxígeno. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se va a formar el grupo amido. Me quedaría un nitrógeno con un hidrógeno, luego 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí estaría el grupo NH2, ¿no? Pero ahora, esto va a reaccionar con otra molécula del ácido adípico, entonces me quedaría ahora esta molécula. Ah, por cierto, que una vez que este reacciona con este, aquí se va a generar una molécula de agua. Ajá. Para la siguiente unión voy a tener esto. Ahora voy a representar nada más así las cadenitas. NH, bueno, aquí sí voy a poner al carbonilo porque es importante. Aquí esto tiene cierto número de átomos de carbono. Acá me quedaría otra vez NH con el carbonilo, cierto número de carbonos. Y aquí esto va a terminar en la función ácido carboxílico. Y me produce una molécula de agua. Pero después esto vuelve a reaccionar con la molécula de la hexametilendiamina. Y entonces de esa manera se va produciendo la cadena polimérica. ¿Va? Hay una cuestión importante aquí en este tipo de polímeros. No siempre ocurre, pero la mayoría de las veces sí. Y de hecho, esta cuestión tiene que ver con el tipo de uso que tienen estos polímeros. Vamos a pensar que tengo yo esta cadena, una cadena polimérica de este estilo, en la que tengo que, aquí está el grupo amino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, luego aquí está otra vez el grupo ácido carboxílico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está otra vez el grupo amino, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está otra vez el grupo ácido carboxílico, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo puede ocurrir el ordenamiento en el estado sólido con este tipo de moléculas? Podríamos poner una molécula en la que coincidiera el grupo carbonilo del ácido carboxílico,
aquí, y aquí coincidiera el grupo amino. Luego otra vez aquí coincide el grupo carboxilo, aquí otra vez coincide el grupo amino. ¿Se acuerdan del concepto del enlace de hidrógeno? Aquí yo puedo tener que este hidrógeno, que está pegado al nitrógeno, que es un átomo electronegativo, puede empezar a coquetear electrostáticamente con este oxígeno, que también es un átomo electronegativo. Entonces aquí tendría una interacción de enlace de hidrógeno. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Estoy relacionando electrostáticamente a las cadenas poliméricas. Desde luego, esto no ocurre desde el momento de la síntesis. En el momento de la síntesis, todas las moléculas van a estar desordenadas, ¿no? Está gobernando ahí la entropía, se encuentran así como fideos. Pero en el momento en el que yo estiro las moléculas, voy a tener que se ordenan de forma longitudinal. Y al hacerlo, se empiezan a relacionar eléctricamente unas con las otras. Y una vez que se forma esta interacción de enlace de hidrógeno, ya no se vuelve a romper. Estoy haciendo que el material se vuelva, digámoslo así, una unidad. Ajá, una unidad relacionada electrostáticamente. Ahora, si yo aplicara en este material un esfuerzo, por ejemplo, de tensión, vería que estos enlaces de hidrógeno son suficientes como para generar que las cadenas poliméricas no se separen unas de las otras. Ajá. Va a ser un material muy resistente desde el punto de vista mecánico. Y esta es una característica de las fibras. En este caso, esta que hice aquí arriba, en la que ponía el ácido adípico y la hexametilendiamina, se conoce como nylon 6,6. Es una poliamida, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿por qué se llama nylon 6,6? Porque tengo 6 átomos de carbono acá, 6 átomos de carbono acá, 6 átomos de carbono acá, etcétera. El 6,6 me define cuál es el largo de las unidades monoméricas. De la misma manera que lo generé, podría generar un nylon 4,4, 4,3, etcétera. Depende de cuáles sean los compuestos que yo quiero formar. Ahorita en este caso formé una poliamida, pero ¿se acuerdan de esta otra reacción? También un ácido carboxílico que reacciona con un alcohol, R'-OH. Esto me daba un éster, ¿no? RCOOR'. De la misma manera que ocurrió con el nylon, yo puedo poner un diácido carboxílico y del otro lado, o como el otro reactivo, puedo tener un diol, ¿no? Entonces eso me generaría un poliéster. El poliéster también se va a estar organizando mediante el enlace de hidrógeno, entonces también me sirve para llevar a cabo la fabricación de fibras. De todos los que hemos visto en la clase pasada, ninguno ha tenido esta clase de propiedades mecánicas. Por ejemplo, de los que veíamos para cadenas que nada más son hidrocarbonadas. Se van a estar generando, al igual que aquí arriba, algo así como espaguetis. Van a ser cadenas que se encuentran ahí, todas enredadas, ¿no? ¿Qué pasa si a esto le aplico un esfuerzo de tensión? Otra vez voy a tener que las cadenas se organizan longitudinalmente. Pero ¿qué pasa en el momento en el que yo suprimo el esfuerzo de tensión? ¿Qué va a pasar con el material? ¿Va a regresar a su estado original? No, porque no hay ninguna relación eléctrica entre las cadenas poliméricas. Simplemente el material se va a quedar como lo dejé. Entonces ahora tendría un material que es un plástico. Polipropileno, poliestireno, polietileno, tienen esas características. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esta estructura regrese una vez que se suspende el esfuerzo de tensión? Bueno, ¿qué les parece si hago pequeños entrecruzamientos entre las cadenas? Ahora le voy a añadir aquí azufre. En esto consiste el proceso de vulcanización. Entonces voy a hacer que las cadenas se empiecen a relacionar mediante puentes disulfuro. Aquí va a haber uno, aquí va a haber otro. Es un entrecruzamiento entre cadenas. Ajá. A la hora que yo hago que este material se tense, se van a tensar los puentes disulfuro. Y a la hora que ceso el esfuerzo de tensión, entonces estos puentes disulfuro van a hacer que el material regrese a su estado en el que se encontraba todo desordenado. Ahora tendría un material de tipo elástico. Eso se conoce como elastómero.
¿Va? Desde luego no es necesario que meta azufre, o sea, esto lo puedo hacer desde que estoy formando al polímero y generalmente se obtiene mediante pequeños agentes que producen entrecruzamiento entre cadenas. Pero ¿cuál es el éxito del proceso de vulcanización? Que bueno, si yo tengo un elastómero en el que existen unos cuantos entrecruzamientos, el material es demasiado blandito, a pesar de que es elástico, yo hago que se maximicen los entrecruzamientos al meter azufre elemental y entonces el material va a estar más relacionado, voy a generar más enlaces covalentes entre cadenas, por lo tanto el material se va a endurecer. Entonces, eso me conviene si lo que quiero, por ejemplo, es fabricar llantas. ¿Saben cómo son las llantas de competición para la Fórmula 1, etcétera? ¿Cuánto tiempo duran? Bueno, a lo más les alcanzará a los pilotos como para echarse una o dos vueltas al recorrido. Son llantas demasiado blanditas. ¿Y por qué? Porque entre más blanditas tienen mayor tracción, tienen mejor agarre con el suelo, ¿no? Pero al ser muy blanditas se van a desgastar rápidamente. Entonces, por eso es que tienen que llegar a los pits y tener un cambio de llantas. Aquí para andar en la ciudad necesitamos llantas que sean mucho más duras. No nos importa tanto que tengan tan buen agarre, ¿no? Lo que nos importa es que duren. Entonces son llantas que tienen mucha menos tracción, pero que al ser más duras tienen muchísimo menor desgaste. Entonces siempre hay un compromiso entre la dureza y el grado de adhesividad que yo quiero tener. Eso depende de el grado de entrecruzamiento o de vulcanización que pueden tener las cadenas poliméricas. ¿Sale? Entonces yo puedo estar generando polímeros a la carta. Depende de cuál sea la propiedad mecánica que yo deseo obtener, sería entonces el tipo de polímero que yo quiero o el tipo de reacción que yo quiero. Por cierto que ya ni les pinté qué pasaba con el de aquí arriba. Era un diácido carboxílico, ¿recuerdan? Este es un átomo de carbono. ¿Con qué les gusta que lo ponga a reaccionar? Por ejemplo, con una molécula de este estilo. Algo que tenga un NH2 y otro también en la posición para. Esto me daría por resultado un polímero que es muchísimo, muy rígido, porque están de acuerdo que aquí no tengo que las cadenas se pueden estar torciendo ni nada, sino que nada más voy a tener algo que empieza a crecer de esta manera. Aquí está la parte de la amida. Ya les estoy poniendo una cadena un poco más larguita, ¿eh? Este es un polímero que es muchísimo, muy rígido. Se conoce como Kevlar. Es un polímero de alto desempeño, justamente debido a que ahora ya no tengo cadenas que se puedan estar enredando, esta cadena siempre va a ser lineal, es una estructura muchísimo, muy rígida y que además se va a estar relacionando eléctricamente mediante la interacción del enlace de hidrógeno con las cadenas vecinas. Entonces va a ser una estructura muchísimo, muy compacta. Tan es así que tiene una dureza comparable a la del acero, pero como no tengo elementos densos, va a tener un peso como de una décima parte de lo que pesaría la misma cantidad de acero. Entonces, este polímero de alto desempeño, también se llaman aracnopolímeros o aracnamidas. Aracnamidas, no me acuerdo si es correcto el título. Aramidas, creo también se llaman. Bueno, muchas veces se conocen como polímeros de tipo aracno también porque producen elevados entrecruzamientos en algunos casos y entonces da la idea así como de una red de una araña, ¿no? Pero bueno, entonces el Kevlar es un polímero de alto desempeño debido a la dureza. Hay otro que es resistente, por ejemplo, que es también muy duro, pero que es resistente a la combustión. Ese se utiliza para hacer las cuerdas de las naves espaciales cuando reingresan a la atmósfera. Se conoce como NOMEX. Y aquí lo único que es diferente es que, si no mal recuerdo, las posiciones de los grupos funcionales, para el caso del NOMEX, se encuentran en la posición meta. O sea, esto haría que el polímero creciera, si las posiciones son para, esto haría que el polímero empezara a crecer de forma lineal.
Mientras que con el Nomex, el polímero empezaría a crecer así como en espiral, ¿no? Si es en espiral, se pueden producir ahí algunas relaciones adicionales entre las moléculas. Voy a estar protegiendo al grupo funcional, por ejemplo, de la entrada del oxígeno, lo que dificulta la combustión. Entonces, eso hace que sean deseables para ciertas aplicaciones. Pero bueno, estos son polímeros de alto desempeño. Hay otro que conocemos de forma cotidiana, que también viene de este. De hecho, este se conoce como ácido tereftálico. ¿No le suena el nombre? De ácido tereftálico. ¿O no le suena el nombre de polietilentereftalato? Sí, es de las botellas, ¿no? Exactamente. El polietilentereftalato es el PET. Fíjense que el PET también va a tener entonces una estructura lineal de tipo fibra y con unas propiedades mecánicas también muy decentes, ¿no? O sea, yo puedo pasarle por encima una botella de PET que está inflada con un bocho, por ejemplo, e incluso puede aguantar, ¿no? O sea, tiene gran resistencia mecánica el PET y esto se debe justamente a sus propiedades de fibra. Y han visto que muchas personas se dedican a de que ya que está el PET en la basura en forma de botellas, lo recuperan y con eso hacen fibras, ¿no? O sea, como que lo vuelven a cortar, pero en filamentos muy delgados, y esa lana del PET que sale se puede utilizar para rellenar sleepings, chamarras, sillones, almohadas, un montón de cosas. Porque, por la cuestión que les decía, o sea, si tiene tanto aire en el interior, puede funcionar como un aislante térmico. Pero el PET no es otra cosa que esto, es un polímero muy similar a los polímeros de alto desempeño, como lo son el Kevlar. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que gobierna que un polímero se comporte como una fibra, que se comporte como un elastómero, como un material plástico, etcétera? Bueno, sobre todo depende eso del tipo de molécula. Acuérdense que hay otro tipo de polímeros que se conocen como resinas. Si se acuerdan, las polímeras tienden a ser polímeros termoestables, o sea que al calentarlos no se reblandecen, sino que carbonizan, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer una resina? Bueno, ahora en lugar de tener una unidad monomérica con dos dientitos en las posiciones para, se me ocurre poner esta otra unidad. Ahora tiene, digamos, tres dientitos. Si yo le pongo una molécula de este estilo, por ejemplo, algo que tenga 3 veces al grupo amino, ahora, ¿cómo empezaría a crecer la estructura? Empezaría a crecer en un sistema bidimensional, empezaría a crecer como una retícula, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un átomo de carbono? Ahorita estoy exagerando, desde luego aquí habría demasiado impedimento estérico, pero vamos a pensar que yo tuviera un átomo de carbono tetraédrico que tiene 4 sustituyentes ácido carboxílico. Tendría que ser una molécula más compleja. Pero finalmente lo que quiero es expresar que los sustituyentes se encuentran ahora distribuidos no en un plano, como ocurría aquí, sino en un sistema tridimensional. Y le pongo otra molécula de amina que tenga también 4 bracitos. Ahora, ¿cómo crecería este polímero? Ahora crecería en un espacio tridimensional, ¿no? Estaría formando una estructura altamente rígida. De hecho, esa estructura es una macromolécula, porque en todo el tamaño de resina que yo tenga, voy a tener que siempre hay enlaces covalentes relacionando una molécula con la otra. Entonces, eso sería una forma de establecer una macromolécula. Las resinas, debido a que todo se encuentra relacionado mediante el enlace covalente, no pueden reblandecerse mediante el influjo de calor. A la hora que yo meto la energía necesaria, digamos, para que se pudiera reblandecer otro tipo de polímeros, aquí lo que yo voy a estar haciendo es rompiendo enlaces. Por eso es que ese tipo de moléculas, como las resinas, carbonizan en lugar de reblandecerse. ¿Qué sería lo que necesitaría para que reblandeciera la estructura? Necesitaría cosas que no se encontraran tan entrecruzadas
en la estructura del sólido. Por ejemplo, una fibra. Una fibra todavía al meter calor, yo podría estar nada más rompiendo los enlaces de hidrógeno y entonces estar separando una fibra de otra, ¿no? De esa manera podría reblandecer. Pero algo que crezca en 2 dimensiones o en 3, como una resina, ya difícilmente va a ser termoplástico. ¿De acuerdo? Bueno, les decía, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista termodinámico para que un material se comporte de la manera que se comporte? Cualquier proceso involucra un descenso en la energía de Gibbs para que se lleve a cabo. O sea, entre más negativa sea esta delta G, más espontáneo va a ser el producto. ¿Pero de quién depende esa G? Depende de una componente entálpica, o sea, de los enlaces que se rompen y se forman a la hora que se produce una reacción química, y de una componente entrópica, que está multiplicada por el negativo de la temperatura. Ajá. En una fibra, lo que está ocurriendo es que estas interacciones chiquitas de enlace de hidrógeno están haciendo que este término entálpico se vuelva muy negativo. Entonces, digamos que la entalpía gana para una fibra. Pero, ¿qué es lo que pasa con un elastómero? Lo que le gusta al elastómero es estar desordenado. O sea, una vez que las cadenas se encontraban como espaguetis y yo hacía la tensión, pasaban a ordenarse, ¿no? Pero suspendía la tensión y regresan a este estado. O sea, lo que está gobernando en el elastómero es el término entrópico. Y así, si yo me pongo a analizar los términos entálpico y entrópico para cada material, vería cómo tiene que ser el balance para que el material al final tenga cierto conjunto de propiedades mecánicas. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra cuestión importante con esto de las fibras. ¿Cómo le podríamos hacer para debilitar estas interacciones de puente de hidrógeno sin el influjo de calor? ¿Qué les parece si metemos moléculas que tengan una elevada repulsión electrostática? Por ejemplo, como el tetracloruro de carbono. Este se lo metemos a la fibra, ya que está en el estado sólido. Lo que va a ocurrir es que debido a la repulsión electrónica entre los cloros, los oxígenos y los nitrógenos, las fibras, las cadenas poliméricas van a tender a separarse, se van a tender a romper los enlaces de hidrógeno. No va a ocurrir en todos los puntos de la fibra, va a ocurrir en unos cuantos. Pero en resumen, yo voy a tener que la fibra se convierte en algo más elástico. Este tipo de materiales se conocen como plastificantes. Muchas veces es deseable en un plástico el que le añadamos nosotros un plastificante para mejorar sus propiedades mecánicas. No sé si hayan visto luego en los tiraderos de basura que la gente deja muchas cubetas y uno llega, les da un patadón y se hace 1000 pedazos la cubeta. Sin embargo, si ustedes llegan bien crudos a su casa y se tropiezan con la cubeta de su mamá que estaba trapeando, en general no va a ocurrir eso, no se va a romper la cubeta, nada más rebota después del patadón. Bueno, ¿a qué se debe? Se debe a que la cubeta, mientras no le está dando la luz del sol, no está perdiendo el plastificante. A la hora que nosotros metemos aquí radiación solar, estos plastificantes van a tender a cambiar su estado de agregación, van a pasar a la fase gaseosa y simplemente van a abandonar por evaporación la estructura del sólido. Entonces ya sin plastificante la estructura queda muy rígida y por lo tanto se vuelve más dura, pero más frágil. Entonces, la luz del sol o más propiamente la irradiación por parte de las microondas y del infrarrojo, puede producir el abandono de los plastificantes. Por eso es que no todo se debe meter al horno de microondas también. Ustedes meten la maruchan con todo y el agua al horno de microondas, pero si se preocupan en leer las instrucciones, van a ver que eso está contraindicado. Y si lo hacen, van a ver que empieza a salir un aceitito del vaso de unicel. Ese aceitito es justamente el plastificante y está demostrado que los plastificantes son contaminantes, pero contaminantes de los que hay que preocuparse. Producen la inhibición de los caracteres sexuales secundarios en el género masculino. Está demostrado eso. Eso nos puede llevar a la extinción de algunas especies. Quiere decir que, ¿saben qué son los caracteres sexuales secundarios, no? Son los que ocurren en la adolescencia, crecimiento del vello público, del vello público, vello púbico, engrosamiento de la voz en el caso de los hombres, etcétera, ¿no? Si el plastificante está inhibiendo eso, entonces, en el caso del ser humano,
pues el adulto va a ser así como finito, ¿no? No le va a cambiar la voz, no va a ser velludo, etcétera, ¿no? Pero podría ser que eso entorpeciera su capacidad de reproducirse. Lo mismo ocurre con varias especies animales, en especial con reptiles y aves. O sea, los reptiles y las aves no son capaces de desarrollarse sexualmente y entonces no se pueden reproducir. Por eso es que tenemos que en esta etapa de la historia muchas especies se están extinguiendo de forma acelerada debido a la entrada a los ecosistemas de contaminantes del tipo de los plastificantes. Si es en el género humano, pues no pasa nada. O sea, cuando mucho habrá más homosexualidad, que de hecho es un problema filosófico importante, ¿no? Si el homosexual nace o se hace. Este tipo de investigaciones nos podrían llevar a concluir que mucho de que haya cobrado fuerza el movimiento homosexual en años recientes puede ser también debido a cuestiones de contaminación en el medio, ¿no? ¿Y cómo le haríamos para hacer lo contrario? El plastificante lo que hacía era desrelacionar las moléculas, pero también podemos hacer lo contrario. Las señoritas muchas veces lo que hacen cuando se les rompe una uña es que se ponen cola loca para pegárselas, ¿no? Pero les dijo su madre, ponte además del cola loca bicarbonato de sodio o bicarbonato de lo que sea, ¿no? Eso hace que endurezca más y tiene sentido. O sea, ahora lo que estoy haciendo es introducir una molécula de este estilo, que en lugar de producir una repulsión debido al efecto de las cargas eléctricas, recuerden que esto está rodeado también de cationes, ahora vamos a tener que se maximiza la relación entre cadenas cuando yo pongo moléculas de carga eléctrica complementaria. Entonces, además del enlace de hidrógeno, estoy ocasionando interacciones de tipo ion-dipolo. Entonces, por eso es que los materiales poliméricos se pueden endurecer de esa manera. Les digo, depende de qué propiedad mecánica deseen, es el tipo de reacción o el tipo de aditivos que se necesitan para llevar a cabo los materiales. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente es eso lo que tiene que ver con la temática de los polímeros, chicos. Me gustaría que concluyéramos la clase aquí, a menos que ustedes tengan alguna inquietud. No, por ahora no. ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? Sí. Va que va. Entonces, no se olviden que el día de mañana tenemos examencito.